Hola, eh, pues no había tenido mucho tiempo para poder grabar. La verdad es que como quizá algunos de ustedes sepan, voy a la escuela, yo estudio y entonces pues casi todo mi tiempo y toda mi vida es consumida, ¿no? En las actividades que tengo que destinar a la escuela. Pues entonces apenas tuve, ¿no? Tiempo para poder, ¿no? Hacer este video. Y pues bueno, aquí estoy ya, ¿no? Intentando grabar, ¿no? Me pidieron que hablara del coronavirus. Solicitaron a algunas personas si podía dar mi opinión al respecto. Entonces, bueno, estoy destinando algo de tiempo para hacerlo. Y bueno, lo voy a hacer, pero sí como asumiendo algo, ¿no? En primer lugar, me he sentido muy reticente a opinar sobre el tema porque encuentro que ahorita la enfermedad, ¿no? La propagación del virus se está comportando de manera muy dinámica, ¿no? Me parece entonces que es muy aventurado, ¿no? Es muy riesgoso poder dar una valoración, pues que sea, eh, no sé, plausible, certera sobre lo que está ocurriendo. Como todos hemos podido ver, de un día para otro se disparan los números y ya hay muchos casos en un lugar que nadie imaginaba y bueno, es muy dinámica, la verdad, la manera en la que se está comportando, muy dinámico el movimiento de este virus y por eso la verdad estaba un poco reticente a opinar. Sin embargo, pues bueno, me han insistido y ya se está dando, ¿no? Y pues bueno, voy a lanzarme, ¿no? A atreverme a, a formular una opinión, ¿no? Y compartirla. Bueno, en primer lugar, rápidamente recuerdo, ¿no? Que como seguramente muchos de ustedes ya lo saben, recordamos que es un virus. Un virus es un organismo vivo que está compuesto de ácidos nucleicos y de proteínas y que carece de los organismos genéticos necesarios para autorreplicarse por sí mismo y entonces tiene que invadir a organismos ya sea unicelulares o pluricelulares para poder reproducirse, ¿no? Y esto significa que no solo invade, no sé, a los seres humanos, también puede invadir bacterias que generalmente son unicelulares para poder sobrevivir. Sabemos también que los virus no se combaten con antibióticos, los virus requieren de otros tratamientos, tienen tratamientos muy específicos, exprofeso, hechos para combatirlos, como lo son concretamente las vacunas y los antivirales, ¿no? Esto creo que ya todos lo sabemos. Ahora bien, eh, ¿por qué o bajo qué fundamentos voy a emitir la opinión que voy a emitir a continuación? Bueno, en primer lugar decirles que yo ya tenía más o menos una hipótesis de lo que estaba ocurriendo desde el primer minuto que se empezó a difundir esta información acerca del virus. Yo empecé a informarme y estuve muy atenta de manera constante a todo lo que estaba aconteciendo y pues empecé a conectar los sucesos, a ver el contexto en el que se estaba dando y a pues formular mi propia explicación, ¿no?, al suceso. Para esto quiero decirles, antes de darles mi teoría, además, que sí creo, por supuesto, que hoy día se pueda desatar en el mundo, ¿no? Se pueda desatar una epidemia a nivel mundial, ¿no? Una pandemia, ¿no? Propiamente dicho, sin la intervención de medios artificiales o de la mano del hombre para que esta pandemia o esta epidemia se expanda, ¿no?, alrededor del mundo. No sería la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia sin que haya sido necesaria la intervención de los seres humanos, ¿no?, para que esta se dé o se propague. Sí creo que es posible, por supuesto, por dos simples razones nada más, ¿no? Una es que las cepas de los virus son cada vez más resistentes, porque pues al crear nosotros tratamientos para combatirlos, obviamente estos se vuelven más resistentes, ¿no? Esa sería una razón por la cual, por supuesto que podría surgir un patógeno que de pronto fuera muy agresivo y se expandiera por su capacidad para resistir, por un lado, y también, por supuesto, por el flujo tan constante que hay, ¿no?, y tan vertiginoso de personas, de gente alrededor del mundo,
por esta cuestión de la globalización. Entonces, por supuesto que no descarto esa posibilidad. Es una hipótesis también latente, ¿no?, que hay que considerar. Ahora bien, dicho esto, retomo lo que les estaba diciendo hace unos minutos. Yo, desde el primer minuto que se empezó a dar la epidemia y a filtrar la información de lo que estaba pasando, yo empecé a partir de todo el contexto, ¿no?, en el que está ocurriendo, a formular mi propia hipótesis, mi propia explicación, ¿no? Y bueno, ahí estaba, ¿no? Sin embargo, se dieron dos acontecimientos, se sucedieron dos hechos que de alguna manera fortalecen mi explicación o la propia hipótesis que yo he estado barajando, ¿no?, para explicarme esta epidemia, ¿no?, este virus repentino. Entonces, estos dos hechos son, por un lado, un paper que publicaron científicos de la India, concretamente del Instituto Tecnológico de la India y de la Universidad de Nueva Delhi, alrededor de este coronavirus. Y por el otro, una entrevista que el doctor Robert Boyle concedió a Geopolitics and Empire, ¿no?, que es un sitio web que se dedica a tratar estos temas relativos a geopolítica, geoestrategia, y que tiene su canal, ¿no? Entonces, él dio esta entrevista en donde ofreció información muy interesante, muy reveladora y sobre todo muy fiable, ¿no?, que también contribuyó a que yo ahora ya, pues, cada vez esté más convencida de mi hipótesis, ¿no? Entonces, déjenme hablarles rápidamente, en primer lugar, del artículo que publicaron los científicos indios. Básicamente, lo que ellos sostienen a partir de la investigación y del estudio que realizaron es que consideran que es muy poco probable que este virus haya mutado de la manera en que mutó, de manera natural, sin la intervención de medios artificiales, sin que no haya habido de alguna manera alguna manipulación, no natural, sino artificial, para que el virus esté comportando de esta manera. Concretamente, lo que ellos encontraron es injertos de VIH-1 en esta cepa de coronavirus. Hay que recordar rápidamente que hay al menos dos tipos de VIH, el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1 es el que se propaga en Occidente, en el norte de Europa, en Estados Unidos, en general de este lado del mundo. Y el VIH-2, que es el que se ha propagado sobre todo en África y que hasta donde yo tengo entendido es más letal. Entonces, los injertos de VIH que encontraron en este coronavirus corresponden al tipo 1. Y son, me parece, aminoácidos propiamente. Y ellos concluyeron que pues esto realmente es muy improbable que haya pasado de manera natural, sin que no haya habido intervención, pues, del hombre. ¿Quién más podría, ¿no?, manipular, ¿no?, material de este tipo para modificarlo, cuando además, de hecho, como ya lo sabemos, hoy en día ya existen los medios, ¿no?, para poder hacer este tipo de manipulación a nivel genético, ¿no?, la biotecnología y la ingeniería genética. Entonces, básicamente lo que ellos afirman, desde luego, de inmediato el establishment científico empezó a presionar y hicieron o se pidió o, digamos, lograron que este artículo fuera retirado, ¿no? Airpix es el lugar en donde lo publicaron, de este medio. Y pues bueno, esto ha servido para que aquellas personas que siempre son reticentes a aceptar que difícilmente los hechos que pasan en el espacio público, sobre todo a nivel internacional, no están relacionados con sucesos políticos, esto sirve de pretexto pues para que dichas personas descalifiquen, ¿no? Traten de descalificar dicho artículo y pretendan que cada vez que se cite esto es parte de una hipótesis disparatada que no tiene ningún sustento. Yo pienso que esto es, por supuesto, completamente equivocado, porque yo entré al sitio web y vi por qué razón, ¿no?, retiraron el artículo. Y las razones que ellos esgrimieron, que básicamente son que se recibieron muchas
muchas observaciones y muchos señalamientos al mismo, y que eso hizo que ellos quieren ahora sentarse a revisar el artículo frente a esas observaciones, ¿no? Quieren sentarse ahora sí que a cotejar su artículo contra las observaciones que se recibieron, pues para de manera, digamos, más fundamentada, ¿no? Con más conocimiento de causa, publicarlo. Digamos que ellos están atendiendo a las, entre paréntesis, quejas que recibieron por el artículo para repensarlo, ¿no? O publicarlo, ¿no? Digamos ya, tomando en cuenta todas esas observaciones que se hicieron. Esto me parece no sería en ningún modo un argumento válido para desacreditar el artículo, ni para decir que pues la verdad fue un artículo tan malo que pues lo tuvieron que quitar y pues eso no puede servir como un dato para nosotros para opinar. Esto no es así por la simple y sencilla razón de que de hecho lo que ellos hicieron es más bien la norma que la excepción en la ciencia. La ciencia trabaja así. Todo el tiempo se están revisando, ¿no? Todo el tiempo la ciencia está revisando, ¿no? sus propios acertos, todo el tiempo está falseando sus hipótesis, y más bien esto es la norma que la excepción. Más bien es muy común que los artículos se rechacen, que se tengan que reescribir, que se encuentre algo que a lo mejor no está del todo fundamentado, ante lo cual queda duda o se necesita una mejor, no sé, digamos, en donde los medios para contrastar la hipótesis pues sean más concluyentes, vamos a decirlo así, ¿no? Esto es muy común, es muy normal, y sin embargo hay que decirlo, pues la ciencia nunca es concluyente. La ciencia, como ya se los dije, todo el tiempo está contrastando, falseando sus hipótesis y revisando sus teorías a la luz de nueva información, ¿no? Esto es más bien la norma que la excepción, y por lo tanto no me parece válido que porque se haya retirado el artículo por las razones que los científicos dieron, luego entonces ya no sea una fuente fiable para citarlo, ¿no? Y a partir de la información que ellos nos proporcionan, fundamentar nuestros puntos de vista, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo con el coronavirus. Entonces, bueno, eso en cuanto al artículo que publicaron estos científicos de la INE. Ahora, vamos a la entrevista que dio Robert Boyle para este medio que ya les mencioné. Esta entrevista me pareció muy importante, muy reveladora. Él proporciona allí información que creo que es muy, muy reveladora. Además, también hay que decirlo y hay que tomarlo en cuenta, él está proporcionando información pues muy fiable, ¿no? Él es un analista que se dedica a investigar y de manera muy responsable nos está compartiendo tanto su análisis sobre la situación como su propia hipótesis de por qué está ocurriendo esto. Robert Boyle es un académico que estudió Derecho, ¿no? Por la Universidad de Illinois. Sí, es un experto en geopolítica, en geoestrategia, y muy concretamente es un experto en bioterrorismo y en armas de guerra biológicas. Él fue el que redactó en 1989 el acta de armas de guerra biológicas en Estados Unidos, que fue aprobada por el Congreso estadounidense y por el presidente Bush en ese momento. Ha asesorado a gobiernos de todo el mundo, como el gobierno de Palestina, como Bosnia-Herzegovina, si mal no recuerdo, sí, en temas alusivos. Tiene, la verdad, libros, tiene artículos, ha publicado libros en donde él plasma, ¿no?, el resultado de sus investigaciones. Uno que vale mucho la pena mencionar es Terrorismo y armas de guerra biológicas. Este libro lo escribió tras los ataques del 11S, concretamente tras estos atentados que se dieron con estas cepas de anthrax. Y entonces él escribe este libro en donde de verdad proporciona información muy contundente, ¿sí?, sobre el posible origen de estas cepas, ¿sí? Y
en general información relativa a lo que es el desarrollo de armamento biológico, ¿no? En guerras ofensivas, que es algo que ya se estila desde hace décadas, ¿no? Esto no es nuevo. Entonces, bueno, con ese background que él tiene, él dio esta entrevista y dio su opinión, ¿no? Generó una hipótesis, digamos, una explicación a lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que dice Robert Paul? Robert Paul dice, bueno, yo creo, dice, dado que se filtró un informe en donde se afirma que científicos chinos robaron material biológico del Instituto de Microbiología de la Universidad de Winnipeg, que viene a ser el Fort Detrick de Estados Unidos. Ahorita hablamos de qué es Fort Detrick. Yo digo, dice él, que los chinos estaban haciendo investigaciones en su laboratorio de bioseguridad, porque para esto China cuenta con un laboratorio de bioseguridad en Wuhan. Estaban trabajando para hacer mejoras en el SARS, puesto que en estos laboratorios es lo que se hace, modificar genéticamente patógenos y diversos agentes biológicos para crear armas. Y pues se les escapó, ¿no? Se filtró un leak, ¿no? Se les escapó, dice Robert Paul. No creo que haya sido deliberado, no necesariamente fue deliberado. Pudo haber sido un simple accidente, ¿no? Esta es la hipótesis, que él maneja. Y además nos recuerda que también hace unos escasos meses, junto a lo que se dijo de estos científicos que robaron material de Canadá, se supo que nacionales chinos, habían también robado investigaciones, ¿no?, relativas a usos biotecnológicos de la Universidad de Harvard. Y que estos estos investigadores chinos, habían contado con la ayuda de quien habría sido el jefe del departamento de química de esta universidad, quien además en 2011 habría trabajado, sí, en la Universidad de Wuhan, en una división muy estratégica, como académico, como investigador, haciendo desarrollos de este tipo, ¿no?, con armas biológicas. Es lo que nos dice Robert Paul, ¿no? Este experto, este analista, nos ilustra un poco, ¿no?, y nos vierte su opinión. Es lo que él dice que cree que está ocurriendo. Ahora bien, vamos a recordar, como ya dije, que pues para nada es nuevo que la guerra biológica ya existe, que tienen alrededor de 4 décadas que diversos países han estado desarrollando este tipo de armamento. Estados Unidos concretamente tiene varios laboratorios de bioseguridad, ¿no?, al interior de su territorio, y tiene Fort Detrick, ¿no?, que es como la base, la matriz de donde se hacen estos desarrollos. Y bueno, no solo Estados Unidos, otros países como Israel, Francia, China, Estados Unidos, la Unión Soviética, por supuesto, también se dedican a este tipo de desarrollos. Tienen laboratorios de bioseguridad. Estados Unidos, por ejemplo, además de los que ya mencioné, tiene o tuvo en algún momento un laboratorio de bioseguridad en África, ¿sí?, para hacer investigaciones alrededor del ébola. Y bueno, hay que recordar también que a lo largo de todo el siglo XX, ¿sí?, diversas naciones, diversos países han utilizado en los hechos este tipo de armamento para atacar a otros países, ¿no?, otras naciones, otros grupos étnicos, etc. Por ejemplo, Japón en 1931 en la guerra de Manchuria contra los chinos. Los alemanes contra los soviéticos también. Por supuesto, Estados Unidos en la guerra de Corea utilizó ya armamento biológico. Y pues bueno, también recordar que esta cepa del anthrax moderna, ¿no?, que se ha estado dispersando en atentados terroristas, fue creada también en un laboratorio en la Unión Soviética, ¿sí?, como parte de estos desarrollos que se hacen
en estos programas de guerra biológica que tienen estos países. O sea, esto es algo, no es algo nuevo, esto es algo que existe real, pasa, ¿sí? Ya hay no solamente los programas como proyectos para desarrollar este tipo de armamento, sino que además, ¿no? Según mis investigaciones, ya contamos con la tecnología, ¿no? Con la tecnología para poder modificar genéticamente en un laboratorio estos agentes patógenos y crear armas biológicas cada vez pues más letales, cuya propagación es más rápida, ¿no? Y que además tienen una capacidad de impactar, no sé, la economía de países y generar daños muy concretos. Esto es real, esto es un hecho, esto ocurre. Entonces, bueno, tan es así, ¿no? Tan es así que además ya pues diversos países han signado diversos tratados, ¿no? Toda la comunidad internacional, diversos tratados que se encargan de prohibir, sancionar, reglamentar el desarrollo de armamento biológico, ¿sí? Está el protocolo de Ginebra de 1925, protocolo de Suiza de 1925, está la Convención de Armas Químicas y Toxínicas, está la Convención de Armas Biológicas, está el Grupo Australia y está la resolución 1540, si no me equivoco, que se aprobó al interior del Consejo de Seguridad de la ONU, que reglamenta también y concretamente prohíbe el desarrollo de este tipo de patógenos con fines bélicos, con fines belicistas. Ya existen las provisiones, ya existen los tratados. De hecho, se comenta que Estados Unidos es uno de los países que más se ha negado a someterse a estos tratados. En su momento ha habido otros países que también se han mostrado reticentes, pero también los expertos comentan que en los últimos años, pues China sí ha estado sometiéndose a estos tratados, ¿no? Entonces, bueno, bajo esta óptica, bajo este panorama, pues es creíble, ¿no? Es una hipótesis plausible que así como podría generarse esta pandemia sin la intervención del hombre, ¿sí? Por medios naturales y no artificiales, pues también podría generarse por medios artificiales, ¿no? A través de un laboratorio, por vía genética. Entonces, mi hipótesis concretamente es esa, ¿sí? Si me lo permiten, y ya que me están preguntando, si me permiten decirlo, ¿qué creo yo que está pasando o por qué creo que tenemos coronavirus en este momento? Bueno, yo creo concretamente que este coronavirus fue creado en un laboratorio para generar un impacto, ¿no? en un cierto país, en una cierta economía. Y además me permito impugnar la hipótesis del Dr. Boyle. Yo no creo que haya sido China quien hizo esto, ¿sí? Por supuesto, estoy de acuerdo con él. No lo hizo ni de manera deliberada, por un lado, pero tampoco creo, me parece, que haya sido un accidente. A mí no me parece que esto haya sido un accidente, ni que haya sido por China de manera deliberada. Yo digo que aquí hay mano negra, ¿no? Entonces creo que me entienden. Ahora, vamos a ver el contexto, ¿no? En el que está sucediendo esto. Creo que es lo que además refuerza, ¿no? Mi hipótesis. Veamos el contexto. Hay que recordar que este acontecimiento, ¿no? Esta cuestión del coronavirus, que fue así, ¿no? Explotó de pronto, fue una eclosión que nadie esperaba, se da días después del ataque que tuvimos en Irán. Sí, estábamos apenas, ahora sí que recobrándonos de ese atentado, ¿no? Sí, que causó tanta, pues, conmoción entre el pueblo de Irán. No había pasado, creo, ni 2 días cuando se da esto del coronavirus, ¿no? Hay que ver ese contexto, se da en ese contexto. Pero además, ¿por qué además no creo que esto haya sido creado por China en un laboratorio o provocado?
Porque hay que ver lo que está pasando. Esto no está beneficiando a China. Esto está afectando a China. ¿Quiénes son las entidades, ¿no?, que más se han visto afectadas por este suceso? Pues hasta ahorita, sin lugar a dudas, China. Esto no la ha beneficiado y por lo tanto no encuentro ninguna lógica, no me parece plausible que China mismo haya hecho algo que atenta contra ella misma, ¿no? Por supuesto está perjudicando a Europa. Ya sabemos Italia, ahora mismo en España también han incrementado drásticamente los casos. El País Vasco tuvo que cerrar ya también centros educativos porque están aumentando los casos y bueno, se está propagando de manera muy veloz, ¿no?, de manera incontrolable, digamos, en Europa, ¿no? Por un lado. Pero hay además otra entidad que también se ha visto afectada. Y son entidades, ¿no? Son, digamos, entidades transnacionales, vamos a decirlo, ¿no?, que se han visto afectadas, que me hace pensar que por dicha razón, además, no pudo haber sido China. Ahora bien, hay otra pregunta que cabe plantearse. ¿Quién se ha visto beneficiado por este asunto, ¿no?, por esta eclosión del coronavirus? Bueno, ahí viene la parte fuerte de mi hipótesis, ¿no? Mi hipótesis fuerte sobre el asunto, vamos a llamarla así. Si nosotros observamos, aparte de China, otra entidad que se ha visto muy perjudicada han sido los grandes gigantes de la tecnología. Estos están situados aquí en Estados Unidos. Ahora, vamos a revisar cómo se ha comportado el virus aquí en Estados Unidos. Fíjense, observen esto. ¿Cuáles son ahorita los 2 estados que tienen mayor número de casos de coronavirus aquí en Estados Unidos? California, perdón. California y Seattle. Ahora, bueno, ya les di la respuesta. Traicionó el subconsciente. ¿Qué hay en California? ¿Qué está en California? Silicon Valley. ¿Qué está en Seattle? Microsoft. ¿Y quiénes son los grandes gigantes de la tecnología? ¿O por quiénes están compuestos? Por la gente de Silicon Valley y por la gente de Microsoft, ¿no? Y de hecho es un hecho, ¿no?, si se observan datos históricos, que las acciones de estos emporios se han venido abajo, se han desplomado por el coronavirus. Vean qué chistoso. Los 2 estados en donde más casos hay de coronavirus en Estados Unidos son los estados en donde están las plantas principales de los gigantes de la tecnología a nivel mundial. ¿Sí? Obsérvenlo. Ahora, fíjense bien. Y ahí viene la parte, el detalle, digamos, ¿no?, la parte medular de mi hipótesis fuerte. Hay que decirlo. Los 2 grandes adversarios de la actual administración en Estados Unidos, ¿quiénes son? China y los gigantes de la tecnología. Esos han sido los 2 grandes adversarios del gobierno actual. Y son, coincidentemente, las 2 grandes entidades que, en mi opinión, junto a Europa, además, habría que mencionar, se han visto más afectadas por este brote de coronavirus. Por lo tanto, ¿sí?, por estos hechos, por estas razones, además del contexto que ya mencioné, que hay que incluir la guerra comercial entre Estados Unidos y China, tan fuerte que han tenido, yo me atrevo a conjeturar que no, que este virus no salió de China, que sí fue modificado genéticamente en un laboratorio, pero que no es algo que esté pues saliendo de China, sino de la administración actual en Estados Unidos. Eso es lo que yo creo que está ocurriendo. Si fue creado en un laboratorio, no es China, pero sí es otra entidad nacional, no, puede ser incluso, pueden ser varias entidades, ¿no?, que están
coactuando en esto y que pues salió, ¿no?, de aquí. Eso es lo que yo creo, eso es lo que me parece que está pasando. Ahora, se me va por ahí algo más que iba a decir, pero por el momento lo olvido, entonces voy a soltar rápidamente otra cosa. Ahora, vamos a ver cómo mediáticamente nos han estado bombardeando con este asunto del virus, ¿no? Nos han estado metiendo miedo, ¿no? Básicamente, ¿no? La gente está ya desesperada, haciendo compras de pánico, mascarillas, ¿no?, etcétera, gel antibacterial, no quieren salir, porque es que hay que decirlo, la verdad es que este tipo de eventos pueden generar mucho pánico entre las personas, ¿no? Es lo que Naomi Klein llamó doctrina del shock, ¿no? Es el tipo de acontecimientos que van a paralizar a una economía, a un país, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, los medios de difusión electrónica están contribuyendo, ¿no?, a ese estado de ansiedad que se está creando a nivel mundial, pues para mantenernos a todos muy preocupados. Tiene todo el sentido por la simple y sencilla razón que, como todos sabemos, los medios de comunicación electrónica siempre han servido a los intereses, ¿no?, de los países más fuertes, de las economías más fuertes, de los grandes corporativos multinacionales. Recordemos también que muchas veces estos corporativos, estas corporaciones no actúan solas, actúan generalmente en comunión con entidades nacionales, generalmente muy fuertes, como Estados Unidos, como Israel, como Francia, como Reino Unido, etc. Ahora bien, hay varios tipos, también hay que decirlo, hay varios tipos de armamento biológico, ¿no? Varios tipos de cepas que se pueden modificar y crear, varias categorías. Y entre estas categorizaciones que se hacen, se hacen las clasificaciones con apego a este criterio, ¿no? De acuerdo a este criterio, el daño, el impacto que puede causar nuestro virus, nuestro agente que se está expandiendo a una economía. Y en este caso me parece que la intención, toda la intención total de quien en este momento creo yo es quien ha creado y propagado este virus, es ¿no?, quien ya dije, que la intención, ¿no?, de esta entidad deliberada es dañar, perjudicar, seriamente impactar en la economía de China, como de hecho ya impactó, como de hecho ya ocurrió. Estaba revisando, ¿no?, hace unos días que ya se vio perjudicada su tasa de crecimiento, me parece, ¿no?, 9.6% interanual, más o menos es el dato, no lo recuerdo bien. O sea, China ya está seriamente perjudicada. Además, esto ya perjudicó a su imagen, ha dado también pie a todas estas olas de xenofobia, no espantosas. No ha faltado la gente que ha aprovechado esta coyuntura para decir pestes de China. La verdad, a mí me parece muy desagradable que estén utilizando esta coyuntura para hablar tan mal de los chinos, para echarles, ¿no?, tierra, tanto desde un punto de vista racial, ¿no? Diría yo que hay mucha xenofobia en esto. Ya sé que dice todo el mundo xenofobia, pero creo yo que, no sé, no puedo evitar decir xenofobia. Tanto desde un punto de vista racial muy xenofóbico, se han vertido opiniones bien xenofóbicas de verdad contra los chinos, que a mí me impactan. Pero también, pues desde un punto de vista político, ¿no? Se han emitido juicios del tipo, ahora que China empezó a implementar medidas súper drásticas para controlar la propagación, no faltó, ¿no?, por supuesto, ¿no?, la gente que la dictadura, ¿no?, la dictadura de los chinos, el dictador, ¿no?, están reprimiendo a la población, ¿no?, están violando sus derechos humanos, ¿no?, y todas estas bulos que se dieron, estas mentiras que se propagaron para
lacerar, ¿no?, seriamente la imagen, ¿no?, del gobierno chino y todo lo relativo a la política de este país. O sea, no perdieron oportunidad para desprestigiar al gobierno chino por un lado, desprestigiar la política china por un lado, y también para depositar, ¿no?, sus juicios, sus prejuicios, la verdad, raciales y xenofóbicos contra los chinos, que me parecen espantosos. Escuché a una mujer que yo admiro muchísimo, yo la sigo en su blog, es muy popular, muy famosa, tiene un canal, yo la veo, la verdad, estoy de acuerdo con ella en muchos puntos de vista, en muchos de sus análisis, me parece una mujer muy inteligente, sí, aunque también de pronto hay cosas con las que no coincido en lo absoluto, y una de esas es esta, ¿no? Los juicios xenofóbicos que a veces suele elaborar, ¿no?, cuando se dan este tipo de sucesos, y por supuesto no perdió la oportunidad para atacar fuertemente a los chinos, y la verdad a mí me parece impresionante. Digo, como gente que pues tiene cierta capacidad analítica para analizar sucesos y entender, pueden tener este tipo de retórica, ¿no?, y aprovechar una coyuntura tan lamentable para atacarlos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no?, entre otras cosas, ¿no?, parte de la trastienda de este evento que vale la pena comentar, ¿no? Entonces, pues bueno, en resumidas cuentas, esa sería mi hipótesis, mi explicación, ¿no? También hay que recordar que pues estos laboratorios de bioseguridad realmente están violando todas las convenciones, ¿no?, toda la norma internacional que hay al respecto. Se supone que estas convenciones, estos tratados son instrumentos jurídicos que prohíben y sancionan el desarrollo de armamento biológico, ¿sí?, con fines belicistas. Y bueno, estos biolaboratorios claramente no se están sujetando a dicha norma, están produciendo este tipo de armamento y están atentando, diría yo, pues contra todo el orden global, todo el orden social, y es algo que habría que investigarse y que habría que cuestionar, ¿no? También decir que, de acuerdo, aquí recuperó algo de la entrevista de Robert Boyle, y bueno, no se necesitan, la verdad, muchas neuronas para, pues sí, entenderlo. Vaya, no es que necesitáramos que Robert Boyle nos lo dijera, pero desde un punto de vista científico no se justifica en ningún sentido que existan este tipo de biolaboratorios. No son necesarios. No es necesario que tengan guardadas, como tienen de hecho, porque las tienen, cepas de virus que ya se erradicaron, como la viruela o la peste bovina, que las tengan allí guardadas, pues para desarrollos, ¿no? Y pues siempre con la posibilidad de que se escape una cepa, ¿no? Y bueno, esto pueda dañar a alguien, ¿no? Entonces todo esto habría que cuestionarlo. ¿En manos de quiénes estamos? La verdad, yo tiene un tiempo que lo creo y lo he descubierto por muchas cosas, ¿no?, muchas situaciones que me ha tocado vivir y presenciar. Estoy convencida, me suma a todo ese grupo de gente que lo proclama, y tiene mucho que lo digo en mi blog, La Ciudad de Eleuteria. Nos gobiernan psicópatas, y creo yo que la tarea de nosotros como ciudadanos es llamar a esos psicópatas, a esa gente que toma tantas decisiones de tanta gravedad por todos nosotros, y cuestionarlos, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo puede ser que un científico chino robe material genético, ¿no?, bacteriológico, biológico, de un instituto de microbiología, ¿no?, tan campante en Canadá, y llegue a Wuhan y se escape de un laboratorio, ¿no? Y realmente, ¿a quién o para quién trabaja ese científico? ¿A quién sirve? ¿A qué intereses sirve, ¿no? Si es que a esa persona le podemos llamar científico, ¿no? Porque creo yo que algo fundamental para que alguien sea un verdadero científico es pues que tengan, ¿no?, un código también ético bajo el cual se conduce, ¿no? Entonces, bueno, creo que por el momento sería casi todo. Nada más decirles ya por último en relación a los cuidados, a la prevención, y también muy de la mano con la hipótesis que acabo de enarbolar, de formular,
hay que permanecer tranquilos, hay que mantenernos en calma, sin duda alguna, más allá o más acá de que mi hipótesis sea o no disparatada, o sea o no plausible, o sea o no cercana a la realidad. Olvidémonos de eso, pero hay que mantenernos tranquilos porque si nos ponemos además a revisar los datos duros, vamos a ver que realmente no hay muchos elementos para estar muy espantados por este virus. Realmente a quienes tenemos que cuidar y por quienes tenemos que ser muy responsables en estos momentos y por lo tanto lavarnos las manos, usar mascarillas si se puede, evitar conglomerados, usar gel antibacterial y en fin extremar precauciones, es por los grupos de riesgo que son la gente adulta y las personas que posean ya en sí mismos algún problema de tipo inmunológico, ¿no? Entonces, fuera de eso hay que mantener la calma, hay que estar en calma, porque también recuerden que el estrés deteriora el sistema inmunológico y ahorita en estos momentos lo que más queremos es que nuestro sistema inmunológico esté fortalecido, no que nuestro sistema inmunológico esté debilitado, ¿no? Entonces vamos a evitar el estrés, vamos a estar tranquilos, no hay que espantarnos, hay que ser nada más preventivos, actuar con mucha responsabilidad en pro de los grupos de riesgo por ellos, ¿no? Hay que cuidarlos. Hace rato, ¿no? Que estaba yo pensando sobre este tema, yo estaba sorprendida, me estaba quejando, ¿no? Porque hice otra pequeña grabación, me estaba quejando de que yo dije, no, de esto tiene como 2 horas, ¿no? Dije, ¿cómo es posible que aquí en Estados Unidos, en los estados donde se está propagando, ¿no?, con mayor fuerza este virus, que son Seattle y California, no hayan suspendido ya clases, ¿no? O sea, yo digo, es que no le veo lógica a esto. O sea, si vemos cuál es el patrón de comportamiento del virus, si lo comparamos con cómo ha avanzado en Italia, en China, en España, en Europa, ¿no?, en Corea del Sur, en Japón, en los lugares en donde este virus se ha estado propagando, pues vamos a ver, ¿no?, una semejanza, ¿no?, muy fuerte entre cómo han estado aumentando los casos aquí en Estados Unidos y cómo fueron progresando, ¿no?, en los otros países. Y yo dije, pero Dios mío, ¿qué esperan para cancelar clases, no? O sea, ¿qué están esperando? Esto ya pinta que esto va a empezar a eclosionar de manera muy fuerte, ¿no?, esta eclosión de este virus. Eso estaba pensando hace 2 horas y de hecho grabé un pequeño clip al respecto. Nada más que lo grabé en inglés. Y pues bueno, resulta que no estaba tan equivocada porque hace poquito, yo creo que una media hora después de que yo grabé ese video, nos mandaron correos de mi escuela y ya nos están avisando que se suspenden clases, ¿no?, momentáneamente de manera presencial, que se cambian las clases a modalidad online, ¿no? Mientras haya un nuevo aviso, ya se van a empezar a reunir las autoridades, ¿no?, de mi universidad, de mi campus, de mi escuela, para organizar cómo se van a cambiar, ¿no?, las clases a la modalidad online, mientras se puede contener, ¿no?, la propagación de esta, pues, esta triste epidemia. Me alegra, yo creo que ahorita, les repito, hay que permanecer en calma, hay que estar tranquilos, no hay que ponernos aprensivos, no hay que dejar que la cosa nos espante, pero sí hay que hacer muchas cosas de manera preventiva, ¿no? No hay que batallar con la cuestión mediática, ¿no? Vamos a dejar de lado eso, no hay que filtrar esa parte, no dejar que toda esa información nos haga sentir acorralados, nos inhiba, digamos. No hay que batallar con ello, pero sí, en cambio, mi consejo es estar muy proactivos, instrumentar todas las medidas preventivas que ya se propagaron en todos los medios de comunicación, los organismos y autoridades sanitarias, la OMS, etcétera, que ya todos conocemos, que hay que aplicar de manera muy puntual. Y también, por último, un consejo más, 2 consejos más relativos a cuidados y a prevención. 1, yo les aconsejaría que estos días, al menos en general,
durante toda su vida, eviten en la medida de lo posible carbohidratos industrializados y comida procesada industrializada. Se vayan a lo que le llaman whole foods, ¿sí? Comida natural, vegetales, verduras, carnes, ¿no? Nueces, todo esto, ¿no? Porque está visto que la comida procesada también abate nuestro sistema inmunológico y pues ahorita nosotros queremos que el sistema inmunológico esté fuerte, ¿no? Esté muy fortalecido. Ese es un consejo. El otro también tiene una base empírica doble, ¿no? Está basado en evidencia doblemente. Es que hay evidencia científica fuerte, ¿no? Que señala que las personas cuyos niveles de vitamina D en el organismo son altos, son óptimos, son capaces de combatir mejor cualquier infección, ya sea una infección provocada a través de una bacteria o a través de un virus. Y de hecho se han hecho pruebas y se ha demostrado que cuando un grupo de personas está tomando suplementos de vitamina D, van a responder mucho mejor a la infección, no la van a contraer y si la contraen, la van a contraer de manera pues muy leve, ¿no? Y para esto hay que recordar que la gran fuente de vitamina D para todos los seres humanos, como seguramente ya lo saben, es la luz solar, ¿no? Entonces, si pueden, salgan, dense baños de sol, reciban los ricos rayos del sol, porque de ahí es donde tomamos la mayoría de pues los suplementos que necesita el cuerpo de vitamina D. Recuerden también que se puede obtener de pescado graso como el atún o el salmón, también de huevo. Y bueno, no hay que revisar esa serie de alimentos que nos proporcionan vitamina D. Y además, ya de paso, acuérdense que la vitamina D pues es muy necesaria en general para el organismo. Se ha visto, ¿no? Se ha correlacionado déficits en vitamina D en el organismo con otro tipo de padecimientos, como por ejemplo, concretamente la esclerosis múltiple, ¿no? Por solo citar uno. Entonces, bueno, esos serían mis consejos, mis recomendaciones. Se las comparto, pero insisto, hay que mantener la calma. Hay que estar tranquilos, esténse tranquilos, hay que estar informados, tomar medidas preventivas, pero evitar estresarnos, evitar que esto nos abata. ¿Ok? Entonces, bueno, ya me extendí muchísimo. La verdad es que se hizo un video muy largo. Me apena un poco. Espero que sea la única ocasión en la que esto ocurre, en verdad. Pero bueno, ya está listo, ya lo grabé, ya lo terminé, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo por esta ocasión. Les mando muchos saludos. Que estén muy bien, cuídense, por favor. Denle like al video si les agradó. Compártanlo si creen que esto va a contribuir de alguna manera a que alguna persona se informe o le va a hacer bien. Suscríbanse también y por favor, si pueden, si quieren, si les es posible, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan de esto, cuál es su explicación, por qué creen que está ocurriendo esto, por qué hay coronavirus en este momento y pues me encantaría, ¿no?, leerlos y que haya un poco, ¿no?, de debate, ¿no?, debatir con ustedes. Y pues bueno, esto sería todo por el momento. Muchas gracias por escuchar. Hasta pronto, cuídense mucho. Bye, que estén muy bien.